Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, mientras que la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que un ataque aéreo de Israel sobre la capital del Líbano, en Beirut, mató a un comandante, a un alto comandante del grupo Hezbollah, de acuerdo a lo que informan las fuerzas de defensa de Israel. Se trata de la tercera ocasión esta semana que las fuerzas de defensa de Israel atacan a la capital del Líbano. Hay que hacer una diferencia entre estar intercambiando o lanzando misiles de un lado de la frontera al otro, es decir, de Israel hacia el Líbano y viceversa, y la otra es estar atacando la capital del Líbano, que es Beirut. Es cosa muy diferente. Lo mismo que hay diferencia entre estar atacando la frontera norte de Israel a ir a atacar directamente a Tel Aviv. Entonces, es importante hacer esta distinción. Eh, Hay que decir que los ataques israelíes sobre la zona sur y este del Líbano han matado a al menos 564 personas, incluyendo mujeres y niños, y herido a al menos a 1,850, de acuerdo al Ministerio de Salud del Líbano. Estos ataques han hecho aumentar los temores de que se desate una guerra declarada entre Israel y esta milicia chía respaldada por Irán, pero basada en el Líbano. Se reporta que miles de personas han huido del sur del Líbano para escapar de los bombardeos. En un mensaje para la población del Líbano a través de X, antes Twitter, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que su país no está en guerra con los civiles, sino con el grupo Hezbollah. El ministro de Salud del Líbano le dijo a la cadena BBC de Londres que las víctimas de Israel no son combatientes, como asegura Israel que lo son. De hecho, hay que decir que no nada más Benjamin Netanyahu, sino algunos de sus ministros también han hecho la aclaración, le han pedido a los civiles del Líbano que se alejen de las zonas en las que ellos saben, es decir, presuntamente los civiles saben que Hezbollah tienen guardadas armas y armamento, porque ahí es donde presuntamente es donde están atacando a los israelitas dentro del Líbano. Entonces se le están advirtiendo a los civiles que se alejen de esa zona, que el problema no es con ellos. A este respecto, hay que decir que el enviado de Israel a las Naciones Unidas dijo que su país no estaba ansioso de comenzar ninguna invasión terrestre en ningún lado. Y estos comentarios
siguieron a las advertencias de algunos líderes mundiales vertidas en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, incluyendo al propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien dijo que una guerra declarada a toda escala entre Israel y el Líbano no está en el interés de nadie, dijo Joe Biden. Mientras tanto, los ataques continúan. Suecia acusó a Irán de enviar miles de mensajes de texto haciendo un llamado a la venganza en contra de los que queman el Corán. Varios individuos prendieron fuegos al libro sagrado en público el año pasado. Las autoridades suecas afirman que un grupo que está actuando a nombre de Irán, específicamente de las Guardias Revolucionarias de Irán, hackearon en el servicio de mensajería e enviaron 15,000 mensajes de texto en sueco, en el idioma sueco, a ciudadanos de Suecia. Hay que decir que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos entabló una demanda en contra de Visa, el gigante financiero, alegando que esta empresa de servicios financieros, que procesa el 60% de todas las transacciones de débito de los Estados Unidos en su red de pagos Visa, es en efecto un monopolio ilegal. Los antimonopólicos de Estados Unidos alegan que Visa, de manera ilegal, limita la competencia y cobra a los comercios tarifas exorbitantes por procesar sus pagos de tarjetas de crédito, y que dice que esto alega el Departamento de Justicia, afecta al precio final en básicamente todos los productos. Y esto es lo que dice el Departamento de Justicia. Bien. Bien, pues hay que ver. A ver, habrá que ver cuáles son las prácticas que dice el Departamento de Justicia que hace Visa. El simplemente cobrar demasiado, primero que nada hay que ver qué es demasiado, y segundo que nada, el cobrar demasiado no es en sí un delito, pues no lo es. Delito es, ni es una práctica monopólica tampoco. Una práctica monopólica habrá que ver de qué manera Visa se ha procurado ese 60% de todas las transacciones. Ahora, 60% de las transacciones, a mí no me suena a monopolio. Mayoría, sí. Dominio, yo lo dudaría. Monopolio, de ninguna manera me parece a mí que un 60%, que alguien que acapare el 60% del mercado, es necesariamente monopolio. Pero hay que ver cuál es el caso del Departamento de Justicia. Pero fíjese, en algunos países, y esto es interesante, en algunos países del mundo, no en Estados Unidos, porque esto es importante, no en Estados Unidos, pero en algunos países del mundo, Costa Rica uno de ellos, Colombia es uno de ellos, México todavía no, y así por el estilo, se ha generalizado y popularizado, Brasil es otro en el que sí, el pago digital. El pago digital, el pago hecho a través del teléfono celular, que es absolutamente gratis y que va en detrimento justamente de las empresas de procesamiento de pagos como es Visa o Mastercard. ¿Sí? Y entonces, la verdad de las cosas
es que el Departamento de Justicia, en lugar de estar persiguiendo a Visa, que lo único que está haciendo es un servicio, dando un servicio que todavía es muy demandado en Estados Unidos, no hay un servicio generalizado de pago electrónico o pago digital. No existe. De la manera en que existe en otros países que usted, si me escucha, sabrá cuáles son. De nuevo, Brasil es uno de ellos, Costa Rica es uno de ellos, Colombia es uno de ellos. Y así se resuelve el problema de las tarjetas de débito o el procesamiento de tarjetas de débito. Así se resuelve también el fraude, por cierto. También que le clonen a uno la tarjeta, etcétera. Así se resuelve con los sistemas de pago electrónico o de pago digital. Y entonces, francamente, el Departamento de Justicia lo que debería de estar haciendo es crear y hacer disponible y popularizar un sistema de pago electrónico, que la gente los prefiere. Cuando los tiene a la mano, la gente los prefiere. ¿Sí? Pero no dudaría ni tantito, por supuesto, porque de nuevo, la principal víctima de un sistema generalizado de pagos digitales es precisamente una empresa como Visa. Esa es la principal víctima. Entonces yo no dudaría que Visa y compañía hagan esfuerzos importantes para no o para evitar que se popularice un sistema de pagos digitales, por todas las razones del mundo. Pero efectivamente, si usted es comerciante, usted sabrá todo lo que usted tiene que pagar, que al final lo paga uno, al final lo paga el cliente, ¿no? Pero todo lo que usted le cuesta o usted tiene que pagar con toda la serie de transacciones que tiene que hacer por medio de tarjetas de débito. Es decir, estoy hablando de la comisión que le paga la compañía. Pues es mucho, es mucho. Hay algunos casos, yo recuerdo en México, en Estados Unidos no, pero en México sí, donde el comercio decía, si me pagas en efectivo, te hago un 4, un 5% de descuento, que es la comisión que hubiera cobrado la tarjeta de crédito o de débito. Pero bueno, reiterando nada más, lo que el Departamento de Justicia debería estar haciendo en lugar de perseguir a Visa es crear y popularizar un sistema de pago electrónico. Y eso traería muchísimos beneficios al consumidor de los Estados Unidos, muchísimos, muchísimos, porque al final los precios caen. Porque de nuevo, ese 4, 5, 6, 7% que Visa le cobra al comercio lo termina pagando el consumidor. Pero eso así es. Eso así es. Bueno, cambiamos de país y nos vamos a Alemania, donde el sentimiento, confianza de los negocios cayó por cuarto mes consecutivo durante septiembre, de acuerdo a la encuesta del Instituto IFO, que es un think tank. El sentimiento del sector o la confianza del sector manufacturero cayó a su nivel más bajo desde junio del 2020. Alemania, siendo la economía más grande de Europa, podría encogerse durante el tercer trimestre. Y eso sería entonces, si se cumple esto, el segundo trimestre consecutivo de contracción, lo cual, en su definición técnica, constituiría una recesión para la economía más grande de Europa. Los mercados de valores globales festejaron la presentación de un paquete de estímulo económico por parte del Banco Central de China, a la par de un recorte de tasas de interés. El índice mundial accionario MSCI o MSCI subió por 0,3%. Este es el mundial, es un compendio de todas las bolsas del mundo. Subió un 0,3% para alcanzar cerca de su récord mundial, de su récord histórico. Los precios de las materias primas también subieron. Los precios del petróleo saltaron más de 2%. Los hacedores de política económica y monetaria esperan que estas medidas que presentó China ayuden a la economía a despertar del letargo en el que se encuentran.
sobre todo ayudar a que cumpla con el objetivo gubernamental de crecimiento de 5% para este 2024. Seguramente mañana, es decir, en el programa del miércoles, vamos a estar hablando a detalle de este paquete presentado por el Banco Central de Alemania. Perdóneme, de China, discúlpeme, por el Banco Central de China. Bien, bueno, estábamos hablando de eso hasta hace un momento. Hay que decir que los líderes del mundo están reunidos este martes en la Asamblea Anual General de las Naciones Unidas, en este tiempo en el que hay una escalada en los ataques entre Israel y Hezbollah basado en el Líbano. Y fue el centro de atención de muchos de los líderes que estaban ahí en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas. Entre ellos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el presidente de Palestina o palestino, Mahmoud Abbas, y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. Ninguno de ellos, sin embargo, ha sido capaz de poder detener la espiral bélica que se está dando en esa zona. Para el presidente Biden de los Estados Unidos fue su visita última en este puesto a las Naciones Unidas, en este tiempo en el que su país está muy comprometido por esta guerra que no ha podido detener y no ha podido hacer menor allá en el Medio Oriente. Por más que, por supuesto, la locución de Biden pues era para el papel positivo que su país ha tenido en todo esto, pero sin embargo no ha tenido mucho éxito. Pero sin embargo hay que decir que con todo lo que se ha empeorado la situación, a pesar del involucramiento de Estados Unidos y de los llamados de paz de Estados Unidos, de la manera en que Estados Unidos se ha involucrado en esto es haciendo llamados de paz, ¿sí? Bueno, pues hay mucha preocupación sobre qué es lo que va a hacer Donald Trump si gana la presidencia. Porque ya visto que Donald Trump trae otras ideas totalmente diferentes. O sea, si alguien quiere hacer algo diferente es Donald Trump. Y cuando menos en este momento, Estados Unidos está llamando a la paz. Donald Trump, pues qué más de ahí diferente a la paz, ¿no? Pero una cosa que podemos estar seguros es que va a ser algo diferente. Y hay que decir que este empeoramiento en la situación del Medio Oriente ha hecho voltear la mirada del mundo a esa situación y olvidarse un poco de la situación que está sucediendo en Ucrania. Y esto va en detrimento del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien estuvo también en Nueva York tratando precisamente de acaparar apoyo a lo que se conoce como su plan para la victoria. Pero bueno, pues de nuevo, esto está distrayendo la atención del mundo y encima Rusia se está beneficiando de un resurgimiento, de un sentimiento antioccidental generalizado en el mundo. Eso es en Nueva York. En Washington, hay que decir que un comité del Senado estadounidense se sentó a puertas cerradas con el presidente de la farmacéutica danesa Novo Nordisk, el presidente de nombre Lars Jorgensen, y lo convocaron, iba a decir lo invitaron, no lo invitaron, lo convocaron a sentarse con el comité del Senado de los Estados Unidos para que explique los elevados precios de los productos de esta empresa, específicamente las drogas o pastillas para las diabetes
y para la obesidad, medicamentos para la diabetes y la obesidad. Estos medicamentos llamados GLP-1 son extremadamente populares porque son extremadamente efectivos, pero extremadamente caros. De acuerdo con el Instituto Investigador sobre la Salud, KFF, los estadounidenses pagan alrededor de $1,350 mensuales por el medicamento para enflacar de la farmacéutica Novo Nordisk. 1,350, que es muchísimo dinero, pero tal vez lo que es peor incluso es que el estadounidense paga 4 veces más que lo que hace el alemán en Alemania. Y el senador Bernie Sanders, por el estado de Vermont, quien lidera este comité que se sentó con el ejecutivo farmacéutico, es de la creencia, Bernie Sanders, de que alternativas genéricas, no de la farmacéutica, pudieran venderse por tan poco como $100 por mes. Sin embargo, como están todavía patentadas, no están disponibles, ni lo estarán todavía disponibles en el corto plazo, porque están todavía patentadas en Estados Unidos. Entonces, esa no es una solución. Una vez que un medicamento pierde su patente, entonces se puede hacer el medicamento genérico y eso es lo que lo baja de precio. ¿Para qué está patentado un medicamento por tanto tiempo? Bueno, pues para recuperar los costos los costos de desarrollo en que incurrió la farmacéutica. Se le da una patente por un tiempo razonable para que recupere el negocio, lo que invirtió, y después ya libera la patente y ya se produce de manera genérica. De nuevo, quien lo produce de manera genérica no invirtió en la investigación y desarrollo de ese medicamento. ¿Qué investigación y desarrollo? Que básicamente es un equipo dedicado de científicos por tal tiempo determinado, pues cuesta mucha plata, cuesta muchísimo dinero. Y eso es lo que las farmacéuticas quieren recuperar, en este caso cobrando $1,350 al mes para cada una de las personas. Entonces, como todavía no se puede hacer el medicamento genérico y cuando lo sea costará $100, pero eso todavía está en el tiempo, hay que decir que otra solución que pudiera funcionar es que bajen los precios a través de las compañías de seguros. Sin embargo, el sistema de seguro o de cuidados de la salud estatal de los Estados Unidos, que es el famoso Medicare, que es el que cubre a los más pobres y a los más pobres y a los ancianos, que típicamente también son los más pobres, ¿sí? No puede todavía, no, en su constitución no está permitido el que cubra medicinas anti-obesidad. Es prácticamente como si fuera un procedimiento estético y entonces no está permitido, no lo cubre, ¿sí? Sin embargo, hay una salida a esto, que se ha descubierto que estos medicamentos GLP-1 contra la obesidad, y aquí tuvimos una entrevista al respecto, por cierto, aquí la tuvimos, ayudan, sí, a bajar de peso, ayudan a enflacar, sí, pero como efectos secundarios, vamos a decirlo de esa manera, ayuda también a combatir enfermedades relacionadas al corazón, al riñón y al hígado. Y así es como pudiera darse la vuelta para que el Medicare pueda abarcar a este tipo de drogas. Y bueno, pues ahí está. Por su parte, le tocó al ejecutivo de la farmacéutica el tratar de convencer a los congresistas y a las compañías aseguradoras también de que su medicamento
puede ser utilizado para una gran cantidad de afecciones, no nada más para enflacar, como estábamos viendo, y por ahí, por eso entonces se justificaría su alto precio. ¿Qué otra cosa podía ser este señor? No le quedaba mucho más. Bien, fíjese, déjame cambiar de tema. La semana pasada, rápidamente voy a cambiar de tema. La semana pasada se informó que Amazon dejó ya, la gran compañía Amazon, que es uno de los que más emplea personal en Estados Unidos, uno de los empleadores más grandes de Estados Unidos, Amazon canceló el trabajo remoto desde casa en ningún momento de la semana. Todo el mundo para la oficina, todo el mundo. Y esto, por supuesto, que desató el debate y la molestia de muchos empleados. Muchos empleados están fascinados de trabajar desde casa. Ya ha habido mucho debate entre que si es más productivo trabajar desde casa o no. Y la verdad de las cosas es que la gran mayoría, la inmensa mayoría de las empresas han estado echando para atrás las iniciativas de trabajo desde casa, todas, pues porque no les ha resultado. Punto, no les ha resultado. O sea, esa es la verdad de las cosas, ¿sí? Evidentemente, evidentemente, digo yo le doy crédito a una empresa que está llamando a sus empleados a venir a la oficina, pues es que sabe lo que hace. Es decir, no le ha funcionado el que los empleados estén desde su casa, ¿sí? Hay que decir que rápidamente salió un informe sobre lo que realmente los trabajadores desde casa hacen todo el día en su casa mientras deberían de estar trabajando o en horarios de trabajo. Por supuesto que todos aquellos estudios que hablan de que el trabajador desde casa es más productivo que desde oficina, no son estudios encargados ni pagados por las empresas que emplean empleados, la verdad. La verdad que no, y claramente, porque de nuevo las empresas lo que han estado haciendo más bien es llamar a todo mundo a que regrese a la oficina. Hay que decir que un nuevo estudio revela pues lo que es lo más cercano a la realidad de lo que está sucediendo con la gente que trabaja desde casa, ¿sí? Hay que decir que, de nuevo, este es un método muy preferido por los empleados, pero pues no por las empresas. Hay que decir que, según este estudio, casi la mitad de los que trabajan desde casa o remotamente están en una serie de actividades aparte de estar conectados al trabajo, incluyendo el completar cosas que tienen que hacer de la casa o que pertenecen a la casa, como por ejemplo vaciar la máquina de lavado de trastes o la lavadora y la secadora, etcétera, de acuerdo a esta encuesta hecha por SurveyMonkey a 3,117 personas que trabajan tiempo completo desde su casa en los Estados Unidos. Una tercera parte de ellos toman la ventaja de la flexibilidad del trabajo remoto para hacer otras actividades diferentes a lo que pertenece a la oficina, como por ejemplo salir incluso a comprar algo a la tienda de la esquina o ir a la tintorería a recoger la ropa, mientras por supuesto están conectados a la oficina. Ahora, dormir en horas de oficina, bueno, pues resulta que sucede más de lo que uno quisiera aceptar. 1 en 5 trabajadores remotos confesaron que se toman una siestita cuando pueden en horas de oficina. Un 17% de los que trabajan desde casa dijeron que estaban trabajando o que trabajan desde una ubicación diferente a la casa sin avisarle a su jefe, o están viendo la televisión o jugando videojuegos. Un pequeño porcentaje, un 4%, admitió incluso que tiene un segundo trabajo y trabaja los dos al mismo tiempo desde casa. Ahora, incluso el hacer otra actividad diferente al trabajo sucede incluso mientras está en una llamada de Zoom con la cámara puesta.
casi la tercera parte de los trabajadores remotos o híbridos dijeron que han usado el baño durante una llamada de Zoom, mientras que un 21% dice que mientras están en una llamada se la pasan también revisando sus redes sociales. 14% han confesado estar comprando en línea y 12% lavando ropa, 9% limpiando la cocina mientras están en una llamada de Zoom. 4% admitió que duerme durante una llamada de Zoom. 3% admitió que se han duchado mientras están en una llamada de Zoom. Así es que ahí lo tiene usted también. Ahora, esto no nada más es a los trabajadores de bajo rango, ¿eh? Más de la mitad de los gerentes y 49% de los ejecutivos dicen también que están en otras cosas mientras están en una llamada de trabajo. Ahora, cuando se les preguntó a los gerentes, ¿han ustedes alguna vez navegado por las redes sociales cuando están en una videoconferencia? Los gerentes, dijeron que sí, en un 20 a 22%. También los gerentes han estado comprando en línea mientras están en una llamada de trabajo, etcétera. Entonces, bueno, por cierto, depende también de la generación, tiene diferentes hábitos de trabajo. 26% de los millennials admite haber dormido una siesta durante el día laboral, comparado con un 16% de la generación X. 18% de la generación Z admitió haber trabajado un segundo trabajo, comparado con un 2% de la generación X y 1% de los baby boomers. Y un 31% de la generación Z ha trabajado desde otra ubicación diferente a la casa donde se supone que debe estar sin haberle avisado, a diferencia del 16% de la generación X. Entonces, que no nos sorprenda y no nos quejemos de que Amazon llame a la gente a trabajar a la oficina. Ahí está. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Transcomer presenta Finanzas en Acción, lo que tiene que saber sobre su plan de inversión. 3 consejos para que logres comenzar a ahorrar e invertir con todo éxito. Número 1, elimina esos prejuicios contra el dinero, que seguramente tenés desde la niñez. Que el dinero es malo, que mejor pobre, pero honrado. Ese rico, ¿de dónde habrá sacado su fortuna? Tenemos que resetear nuestra relación con el dinero y más bien hacerlo un gran amigo de nuestra senda de vida. Número 2, paciencia más persistencia. Es la receta que le da el éxito a los grandes inversionistas. Paciencia, porque la gestión patrimonial no la vas a lograr de la noche a la mañana. Persistencia, para que te mantengas en la estrategia financiera que ya has decidido y has iniciado. Y número 3, tienes que conocer tu perfil de riesgo. Así sabrás cuánto riesgo quieres asumir en tus ahorros e inversiones. Y esa clave te servirá a la hora de elegir los productos con los que vas a ahorrar y vas a invertir. Ingrese a transcomer.com y conozca la mejor forma de invertir su dinero en bienes raíces. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. 2253-6085. Transcomer presenta Visionarios. Mi nombre es Catherine Guevara. Mi nombre es Mario Martínez. Les podemos contar que tuvimos ingresos extra mensuales con nuestras inversiones y que gracias a eso estamos ahorrando para poder pagarle la universidad a nuestra hija. Transcomer, desde 2003 hasta que lo logres. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara.
Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar acerca de el litio, concretamente del litio. En teoría hay o debería de haber, en teoría, muchísima demanda por litio de acuerdo a la producción de baterías para los vehículos eléctricos, los cuales se están produciendo a gran cantidad, específicamente en China. Hay un problema con la industria de automóviles eléctricos, pero eso es otra cosa. Pero ha habido muchísima conversación alrededor del litio y de las cantidades que supuestamente existen en América Latina. Pero la pregunta es, ¿efectivamente en América Latina se está explotando tanto litio como supuestamente debería de ser? Para eso está con nosotros Juan Briet, él es consultor senior de la oficina en Santiago de Chile para el CRU Group, que es una consultora global especializada en inteligencia de mercado en los rubros de minería. Y Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Alberto, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Bueno, precisamente Chile, Bolivia, el Cono Sur, pero también en México, en el mismo Estados Unidos, se habla mucho de la gran cantidad de litio que hay disponible. Pero la pregunta es, ¿efectivamente América se ha convertido, Latinoamérica, en una potencia productora de litio como se estaba adelantando que iba a ser? Es una excelente pregunta para empezar quizás a meterse en tema. A ver, en líneas generales y para dar números redondos, por ejemplo, el año pasado, 2023, la producción global de litio fue de 1 millón de toneladas, ¿sí? De carbonato de litio equivalente, es más o menos la unidad de medida estándar. De ese 1 millón de toneladas que se produjo en el mundo, América Latina, Sudamérica, aportó el 28%, ¿sí? Principalmente Chile, Argentina y Brasil. Entonces, claramente el rol que tiene Sudamérica es súper relevante para la parte de la oferta de litio. También en el mercado, la parte de la demanda juega un papel clave, ¿no? Es decir, qué se hace con todo ese litio. Pero sí, para responder a tu pregunta hoy, Latinoamérica, Argentina, Chile, Brasil, que está empezando a crecer también, están posicionados como países claves para la oferta a nivel global. 28%, vamos a decir que fue, bueno, pues entre una cuarta y una tercera parte. ¿Este 2024 va a aumentar ese porcentaje? Lo que se espera es justamente que América Latina empiece a aumentar su producción, por pensar en números, en términos de tasas de crecimiento, se espera que en los próximos 5 años, ¿sí? Pensando hacia el 2028, 2029, Argentina, por ejemplo, crezca un 40%, ¿sí? A una tasa de crecimiento de un 40%, superando inclusive a Chile, que hoy es quien en la región tiene la mayor producción, ¿sí? Hoy lo que esperaríamos para 2024, y de vuelta aportando un poco de números que estima CRU para el mercado de litio, Chile produjo o está produciendo en 2024 alrededor de 240.000, 250.000 toneladas de carbonato equivalente de litio, y Argentina alrededor de 50.000 toneladas, pero esto en los próximos años en Argentina va a ser mucho mayor el crecimiento por los proyectos que están en agenda. ¿Por qué Argentina se está presentando como un jugador mucho más importante que otros países? Creo que es una excelente pregunta y no es fácil de responder. Lo primero que surge es que la industria del litio, a diferencia de Chile, es una industria relativamente nueva para Argentina. El ambiente que se ha dado para la presentación de los proyectos y el avance de esos proyectos para efectivamente tener hoy de los 30 proyectos que hay en agenda, ¿sí? Proyectos referidos a compañías que aún no han empezado la producción. De esos 30 proyectos aproximados, hoy ya hay 4 operaciones, digamos, que están produciendo efectivamente litio en el país, y se espera que en los próximos años empiecen a producir muchas más. Ahora, el ambiente que se ha dado regulatorio y de interés de inversiones y de compañías que efectivamente entraron al país para producir y explotar los salares en el norte de Argentina es un factor clave. Hay una gran diferencia con Chile también, que el recurso, o sea, el litio como recurso natural, en Argentina
la ley dice que el recurso es de las provincias. Con lo cual aquí, si bien el Estado Nacional tiene tiene un gran involucramiento, el recurso litio es de la provincia, en este caso las provincias del norte de Argentina. En Chile esto es diferente. En Chile el recurso es nacional, con lo cual el Estado Nacional es quien dicta un poco gran parte de la velocidad o de la dinámica de la explotación de eso, sea por empresa estatal o sea por empresas privadas, como históricamente ha sido el caso de SQM y de Albemarle, los dos principales jugadores a nivel mundial que son actualmente chilenos. Ya. ¿Cuál es la situación de Bolivia? Me llama la atención que no has mencionado Bolivia y este país continuamente se menciona mucho a la hora de hablar de litio. Sí, totalmente. Siempre se menciona, como bien decías Alberto, recientemente también hubo bastantes repiqueos de noticias en Latinoamérica respecto a Bolivia, porque, como bien es sabido, Bolivia tiene la mayoría de los recursos de litio a nivel global, seguido también por Chile, por Argentina, Australia, Estados Unidos. Ahora, aquí hay que diferenciar un concepto importante, que es quizás técnico, de lo que son los recursos y lo que son las reservas. Cuando hablamos de recursos, en definitiva es, en este caso, para ponerlo en términos concretos, el litio que se puede encontrar en la Tierra, básicamente, como recurso natural. Ahora, cuando hablamos de reservas, esa estimación de reservas refiere a la cantidad de ese recurso que es económicamente explotable y extraíble. Por eso hoy Bolivia puede tener, y tiene de hecho grandes recursos de litio, pero no tiene identificadas reservas. Quiere decir que económicamente no hay hoy una estimación que refiera a la producción de litio en Bolivia. Cuando vemos también la realidad, vemos que países como Chile, como Argentina, sí están explotando sus reservas de litio, y contrario a lo que pasa en Bolivia, que todavía hoy no ha logrado comenzar su producción, o de hecho generar una producción significativa de litio. Ahora, ¿qué va a pasar hacia adelante? Es la gran pregunta. Vemos intereses de compañías chinas, recientemente anunciaron un acuerdo de una firma rusa. Eh, Así que bueno, esa es una gran incógnita que aún está por verse. Ahora, pero el problema de Bolivia, ¿qué es? ¿De regulación? ¿Todavía no han podido echar bien la regulación, por tanto las inversiones no han podido fluir o hay un problema con el litio de Bolivia? No, no, todo lo contrario, es como bien decís en el primer punto, es un tema, desde como nosotros lo vemos, un tema de marco regulatorio y eventualmente es un tema de vuelta político-económico. En definitiva, la explotación del litio está regulada por el Estado Ya. y hasta ahora el Estado boliviano no ha sido capaz de generar ese atractivo o los canales correctos para que empresas Claro. lleguen a etapa de producción de litio. Claro, por supuesto. Ahora, ¿qué hay del resto de América Latina? De Perú, Colombia, Centroamérica, México, mencionaste Estados Unidos. Sí, sí, correcto. De hecho, de vuelta, cuando miramos el mapa de Sudamérica, están el triángulo del litio por la cantidad de recursos y de reservas que existen, y ahí están Chile a la cabeza, Argentina y Bolivia, ¿sí? Hoy Chile y Argentina siendo los principales productores. Una pregunta, estos tres países supongo que comparten la misma zona, la misma área. Exacto, exacto. O sea, se habla del triángulo de litio porque es donde entre esos tres países Ya. hay prácticamente el 80% de los recursos del mundo están allí. Eh, Del También, mundo, de todo el mundo. exacto, por eso también la importancia de la oferta que puede aportar América Latina. Ahora también de Entonces, vuelta, sí, perdón, adelante. no, no, al contrario, Juan, perdóname a mí, pero entonces, para nada más para aclarar, la potencia mundial en litio es América Latina o Sudamérica. América Latina junto con Australia son las dos regiones que aportan el 70% de la oferta de la producción de litio a nivel mundial. Y la mitad de eso prácticamente está siendo América Latina. Entonces, Ya. a eso voy con que el potencial de las reservas que hoy existen, de vuelta, que son económicamente extraíbles, está en América Latina. Déjame te Eh, hago una pregunta muy específica para Chile. ¿Tú ves algún momento en el que el litio llegue a ser tan grande, tan preponderante, tan importante para la economía chilena como el cobre? qué gran pregunta. Creo que vale la pena mencionar que hay grandes diferencias
son industrias totalmente distintas. Simplemente, por ejemplo, por empezar a destacar uno de los factores técnicos, sabemos que el cobre históricamente en Chile se ha minado desde sus orígenes casi. Ahora el litio tiene una forma distinta, no es, en el caso del litio en Chile, es a partir de salmuera, así de producción de salares, con lo cual son pozas de evaporación en donde se genera el litio y no es propiamente una minería, como sí pasa en el caso de cobre. Claro. No veo que tengan... No, pero sí, me refería en tienen- términos de la importancia relativa para la economía, los ingresos, los recursos que traen desde el exterior, etcétera. Bien. En términos de aportes, por el momento, digamos, no veríamos que fuera algo tan significativo como el cobre. Y acá, simplemente por una tangente, mencionar el rol que tiene obviamente el cobre de Chile a nivel mundial. Pero sí es muy interesante los movimientos que se están dando con la Estrategia Nacional de Litio en Chile, que ya a todo esto se han licitado o se están abriendo licitaciones para la explotación de los salares, además de las dos empresas que están produciendo en Chile históricamente hace muchos años. Ya. Bien, entonces me estabas diciendo y te interrumpí con respecto al litio en el resto de América Latina, la parte norte de Sí. Sudamérica, Centroamérica, México. Ahí vos mencionabas, por ejemplo, a México también. México está jugando un papel bastante relevante en términos de, si se quiere, la política, de justamente de poner el tema en agenda, de hablar del marco regulatorio, pero cuando vemos, de vuelta, es simplemente ir a los hechos, a la realidad, y en definitiva hoy México no está produciendo litio, pero tampoco tiene la importancia en términos de reservas ni de recursos. O sea, no tiene un recurso natural abundante como sí lo pueden tener otros países de la región. Ahora, sí aparece, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos hoy combina lo mismo que en Europa, producción, pero al mismo tiempo tiene la otra parte que es la parte de la demanda. Cuando vemos el mercado de litio, obviamente la producción se destina porque hay una demanda. Esa demanda hoy principalmente está dada por la electromovilidad y el desarrollo de energías renovables. Digamos, el litio se usa para baterías de autos, de celulares, pero también para paneles solares, para torres de energía eólica. Todo eso, en definitiva, la demanda se ubica en regiones como Europa, como Estados Unidos y como China. Y ahí es donde hay una diferencia con América Latina. Cuando vemos Estados Unidos, cuando vemos Europa, encontramos que hay no solo producción de litio, sino también que gran parte de la demanda y del crecimiento principalmente de autos eléctricos y de energía renovable, principalmente energía solar, requieren de ese litio que se produce. Ya. Juan Briet, quien es consultor senior de CRU Group, que es esta consultora global especializada en inteligencia de mercado en minería. Te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros esta tarde. Al contrario, un gusto, un placer para mí y a disposición para cuando quieran. Que tenga buena tarde. Igualmente para ti, muchísimas gracias. Y bueno, vámonos rápidamente, siendo martes, a cerrar esta emisión con el segmento de nuestro buen amigo y colega comunicador Fernando Francia. Fernando, ¿cómo estás? ¿Está Fernando Francia por ahí? Fernando no está, me están avisando. Fernando Francia, ¿dónde estás? Ahí está Fernando Francia, claro que está ahí. Me acaban de decir que no estás y te estoy viendo que estás. ¿Ves? Esas son las noticias falsas que corren hoy por todos lados. Esta noticia falsa tiene nombre y apellido. Mira, ya, tan nombre y apellido que ya la gente ya se la sabe. Ya se la sabe. Ya se lo sabe. Oye, adelante, Fernando. Muy interesantes los datos del teletrabajo. Y hay un tema que es central, que es la confianza. La confianza es el centro del teletrabajo. Si no hay esa confianza, el teletrabajo es imposible. Y claro, los que trabajan en la casa tienen que, quizás, bueno, poner la lavadora de platos, pero culminar las tareas, ¿no? Y ese es el centro. Ya ir a la tienda ya está un poquito más jalado. Pero bueno,
interesantes datos y bueno, al final construimos relaciones en base a las confianzas. Definitivo, y hasta Eh, se duchan. Así es, así es. Hoy esta semana están sucediendo cosas importantes acá en Costa Rica. No los voy a tocar de lleno porque no es mi área y no conozco tanto, pero sí el fenómeno de comunicación que se da alrededor de estos fenómenos, como lo que pasa ahora con la Caja Costarricense del Seguro Social y entre otros muchos temas que están pasando. Vivimos en tiempos de polarización, Alberto, y no solo eso, de griterío, ¿no? Y digo más, de tomar partido antes de que haya incluso una información o que sepamos esa información. Nos pasa seguido y si te descuidas te pasa a vos también, pero hay un elemento adicional curioso que incluso no vas a poder creer, ya te voy a contar. Es común ver cómo las opiniones se polarizan rápidamente, incluso en temas donde en teoría no debería haber pues bandos tan rígidos, ¿no? Pero lo más curioso es cómo en esta lucha muchas veces emergen alianzas extrañas, casi contradictorias, entre grupos que no comparten los mismos principios, pero que se unen para por tener un enemigo común. O que si señalás una cosa, sos aliado de un bando, y si no la señalás, sos aliado del otro bando, o al revés. Esta dinámica crea lo que se denomina las falsos aliados, personas que no tienen nada en común entre sí, pero que deciden caminar juntos por lo menos un rato mientras apuntan al mismo blanco. Este fenómeno no es nuevo, por supuesto, ¿no? Y se explica principalmente en la teoría del framing, del enmarcado, una teoría que George Lakoff es uno de sus principales exponentes, estadounidense, vivo todavía. Los medios y los líderes de opinión encuadran los temas de manera que apelan a nuestras creencias o miedos, empujándonos a posiciones extremas muchas veces. De esta forma dejamos de ver el fondo de los problemas y nos quedamos atrapados en la superficie. Ya hemos hablado mucho del framing. Un ejemplo actual en Costa Rica es el caso de la Caja Costarricense del Seguro Social de estos días. No es cuestión de si la contratación fue regular o no. No. Si estás en contra del gobierno, te alegra que hayan allanado, que hayan hecho esos allanamientos. Si apoyas al gobierno, lo ves como un abuso de autoridad. En ambos casos, el fondo del asunto se pierde porque todo se mira a través del lente polarizado. Lo mismo pasó con el cambio de imagen del perfil de Facebook del Teatro Nacional. Quizás un tema menor, pero si sos crítico del gobierno, protestás porque crees que cambiaron el logo histórico, cuando solo modificaron un perfil digital. Si apoyás al gobierno, lo justificás. No es una cuestión de defender o atacar, sino de cómo nos podemos dejar llevar por bandos, dejando de lado lo que realmente importa. Y cómo esto nos puede pesar aún sin darnos cuenta, nos puede pasar aún sin darnos cuenta. Este fenómeno es el resultado directo de la polarización que mencionábamos antes, los marcos o frames que definen la narrativa no solo simplifican los problemas, sino que reducen la complejidad de la política a un juego de enemigos y aliados. Y no hay más que eso. Y en ese juego donde empiezan a surgir estos falsos aliados. Grupos que solo se unen mientras exista una amenaza común que los mantenga cohesionados. Al final, lo que vemos es una distorsión del debate público. En lugar de centrarnos en los problemas reales y en buscar soluciones conjuntas, nos dejamos arrastrar por una narrativa de enfrentamiento y conflicto. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podemos escapar de esta trampa de polarización y construir un espacio donde el diálogo sea más importante que derrotar al otro? Tal vez la respuesta esté en entender que los marcos, los frames, el enmarcado que nos ofrecen los políticos o supuestos influencers, no siempre son los únicos. Es nuestra tarea como ciudadanos, como ciudadanía, romper esos enmarcados, esos frames, cuestionar las alianzas temporales y enfocarnos en lo que realmente importa, el bienestar común. Tal vez podemos empezar por escucharnos primero, por debatir principalmente con aquellos que piensan diferente, no a pesar de esa diferencia, sino por lo que nos suma el hecho de pensar diferente y estar conversando. Pero Fernando, fíjate, tú lo localizaste en algo actual en este momento en Costa Rica, pero lo que tú estás describiendo es un fenómeno actual mundial. O sea, dentro de no sé cuánto tiempo, pero espero estar vivo todavía, pero vamos a estar hablando de cuando en el mundo había esta ola de framing o de como sea que se lo podamos decir, porque lo que está sucediendo aquí es lo mismo que está sucediendo en todas partes y es algo
único y nuevo. Nuevo, Carlos, Fíjate, en Estados Unidos hay un grupo de comunistas por Trump. ¿Puedes creer eso? Digamos, es muy probable que de comunismo no entiendan mucho, de lo que proponga Trump tampoco entiendan mucho, en fin, ¿verdad? Y pasa con los famosos cierto grupo de antivacunas que en determinado momento estaba en contra de quién sabe qué autoridades de salud y después estaba a favor de... ¿verdad? Entonces empiezan a juntarse gente que normalmente no se juntan. Y en realidad es bueno que se junten las personas, pero en este caso se juntan solamente odiando a otros sectores. Y ahí está uno de los problemas de nuestra sociedad. Fernando Francia, muchísimas gracias como cada martes. Un abrazo grande, Alberto. Hasta la próxima. Gracias a ti, muchísimas gracias. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.